Jueves 14 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y le tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos regala un evangelio que leímos la semana pasada en la versión de San Lucas. Hoy lo tenemos en la versión del evangelista San Marcos. Es bastante semejante el texto y sin embargo hay una serie de detalles que San Marcos nos regala y no tenemos en San Lucas. Y sabemos que estos detalles nos los regala San Marcos porque San Marcos escribe el Evangelio después de haberlo escuchado de San Pedro, que fue testigo ocular de todos estos hechos. Por eso hay una serie de detalles aquí que podemos estar seguros. San Marcos escuchó directamente de los labios de San Pedro y nos llena de mucha alegría esto, porque es casi que nosotros estar en este mismo lugar donde ocurrió el hecho. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, no temas acercarte a Jesús. Segundo, su compasión te toca. Tercero, no podía entrar a ningún pueblo. Vamos con el primer punto. No temas acercarte a Jesús. El Evangelio comienza diciéndonos que un leproso se acercó a Jesús. Recordemos que un leproso vivía un triple sufrimiento: físico, social y religioso. Su sufrimiento físico se manifestaba claramente en la enfermedad que tenía: la piel llena de llagas, los dolores indecibles que esto generaba. Su sufrimiento social residía en el hecho de que por ser leprosos debían estar separados del pueblo, debían estar relegados de la sociedad. Entonces había un desprecio generalizado hacia los leprosos. Y el sufrimiento religioso consistía en el hecho de ser juzgados como pecadores, pues entonces se creía que la enfermedad era producto del pecado que se había cometido. En conclusión, eran personas que debían mantenerse alejadas, y sin embargo, este leproso se atrevió a acercarse a Jesús. Por eso, en esta primera parte te queremos decir: no temas acercarte a Jesús, porque muchos de nosotros podemos temer acercarnos a Jesús. En primer lugar, creyendo que no somos dignos y mirando nuestra condición de pecadores, que es una lepra peor que la que sufría este hombre, porque en todo caso la lepra física no era necesariamente producto del pecado. En cambio, nuestras acciones pecaminosas sí nos han apartado de Dios. Entonces, muchas veces sentimos que nuestro pecado nos hace indignos de acercarnos a Cristo. Entonces, escucho mucha gente que dice: ¿cómo voy a acercarme a Jesús después de todo lo que he hecho? Y no se terminan de perdonar los pecados que han cometido y creen que Jesús no les va a perdonar, y el demonio les ha engañado haciéndoles creer que su pecado es más grande que la misericordia de Jesús. Escúchame, no existe peor mentira del enemigo que esta, porque no importa cuán graves sean nuestros pecados, no son ni siquiera una gota en comparación al océano de la misericordia de Dios. También otros temen acercarse a Jesús por prejuicios, porque creen que acercarse a Jesús implicará perder una serie de cosas que ellos aman. Entonces siempre tienen esta pregunta: si me acerco a Jesús, ¿qué me va a pedir?
¿Qué me va a pedir Jesús? ¿A qué debo renunciar? Yo no quiero dejar esto, yo no quiero dejar aquello, sin saber que en realidad Jesús, más que quitarte algo, te lo dará todo, porque Él mismo es todo. Y una vez le tienes a Él, entonces nos damos cuenta que todo lo demás es secundario, que todo lo demás sobra. Segundo, su compasión te toca. Este es uno de esos detalles que nos cuenta San Marcos que en el Evangelio de Lucas no aparece. Jesús sintió una inmensa compasión por este leproso y le tocó. El libro del Levítico en el capítulo 15, versículo 7, considera que es impuro el hombre que toque a un leproso. Pero es que Jesús es la pureza misma y Jesús no se contaminaba al contacto con el leproso. Al contrario, sanaba al leproso al tocarle. Jesús siente una compasión tremenda hacia nosotros. Y esa compasión no es lástima, porque quien tiene lástima entiende que otra persona sufre, pero no hace nada por solucionar ese sufrimiento. La compasión que Jesús experimenta por nosotros es un sufrir con nosotros, y este sufrimiento además nos trae solución. Quien compadece busca aliviar el dolor de aquel a quien está compadeciendo. El Señor miró con tremenda compasión a este leproso que estaba tan aislado de la sociedad, y puede que hoy tú seas aquel por quien nadie da un peso, aquel que está aislado, aquel que ya no se puede ni tocar, aquel que ha decepcionado a todo el mundo, aquel que todo el mundo considera relegado, aquel que ha fallado en todos los aspectos de su vida. Y sin embargo, hoy Jesús siente compasión inmensa por ti y te toca. Es decir, no es una compasión lejana, es una compasión cercana. Le importas, aunque a nadie más ya le importaras, le sigues importando a Jesús. Él se acerca con compasión y te toca tu necesidad y te sana. Tercero, no podía entrar a ningún pueblo. El Evangelio nos dice que hubo un detalle de imprudencia de este leproso sanado. Otro detalle que nos cuenta San Marcos que no tenemos en el Evangelio de San Lucas, y es que una vez el leproso recibió la orden de Jesús de no contar nada sino solo a los sacerdotes como testimonio que debían dar conforme a la ley. Sin embargo, ese leproso se fue a pregonar por todas partes. El Señor le decía al leproso que no dijese nada del milagro, y esto se conoce como el secreto mesiánico. Y se lo decía para evitar una sobreexcitación mesiánica que levantase sospecha en el pueblo romano, sobre todo, que temía frecuentemente que todo ese tipo de sobreexcitaciones mesiánicas pudiese generar riñas y movimientos políticos y violentos. Y sin embargo, pues este leproso, después de haber sido sanado, no tuvo la prudencia suficiente, y gracias a eso el Evangelio termina diciendo que Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo. Hoy podemos decir que tal vez también por nuestra imprudencia, Jesús ya no puede entrar en nuestros pueblos. Y debemos decir lo siguiente: en muchas ocasiones nuestro pueblo, nuestras ciudades, nuestra sociedad rechaza a Jesús por comportamientos nuestros. Porque si los cristianos no damos ejemplo, no somos testimonio de santidad, no somos testimonios de caridad, no somos testimonios de abnegación, entonces en muchas ocasiones sucede esto que dice el Evangelio: Jesús no podía entrar a ningún pueblo. Cierran las puertas a Jesús por actos de imprudencia nuestros, o en el peor de los casos, por terribles actos de antitestimonio. También hay que decir que, en todo caso, el mundo tiene una natural prevención hacia Cristo, y Él lo advirtió bastante. Y tal vez es cierto que, aunque todos los cristianos fueran modelos de santidad, el mundo igual rechazaría a Cristo. Podemos decir finalmente que Jesús estaba en las afueras de los pueblos, en lugares solitarios, y allí enseñaba.
y debemos decir que tal vez nosotros debemos retirarnos un poco del bullicio del pueblo, del mundo, el bullicio de la ciudad para encontrar a Cristo. Necesitamos salir un poco y si no podemos hacerlo ahora de manera física, por lo menos en nuestro interior, salir un poco de esa rutina de ruido en la que vivimos para encontrarnos con Jesús en esos lugares solitarios y orar. Recordemos entonces, primero, no temas acercarte a Jesús. Segundo, su compasión te toca. Tercero, no podía entrar a ningún pueblo. Como compromiso, quiero invitarte para que te respondas esta pregunta. ¿En qué aspectos de mi vida todavía no soy testimonio? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.